Hola a todos, bienvenidos a un nuevo Café Seram. En esta ocasión tenemos el placer de compartirlo con el doctor Luis Gorospe. Bienvenido, Luis, encantados de que estés con nosotros hoy. Gracias, Ainhoa. Yo también estoy encantado de estar aquí con todos vosotros. Luis Gorospe, como sabéis todos, es experto en pulmón, trabaja en el Hospital Ramón y Cajal, es ex responsable de formación de la Seram y además es miembro del comité científico del proyecto Cassandra, con lo cual qué mejor que hablar con él en este mes donde se visibiliza más la lucha contra el cáncer de pulmón, para saber por qué además ha habido tanto revuelo mediático recientemente en nuestro país sobre el cribado y qué sabemos actualmente sobre el screening de cáncer de pulmón con TC de tórax de baja dosis de radiación. Pues mira, Ainhoa, es una buena pregunta. El revuelo mediático, bueno, pues se debió básicamente a la publicación de un informe que encargó el Ministerio de Sanidad a dos agencias de evaluación de tecnologías sanitarias, una en Galicia, una en Canarias. Y, bueno, un informe en el cual, bueno, pues oficialmente no recomendaban la puesta en marcha de un programa de cribado con TAC de tórax de baja dosis. A eso se debió un poco el revuelo. Ese informe se publicó a finales de agosto y fue, pues, muy contestado por las sociedades científicas. De hecho, la SERAM fue una de las primeras sociedades científicas en manifestar, bueno, pues su falta de rigor, ¿no? Y realmente, bueno, pues yo tuve la oportunidad, junto con otros radiólogos, neumólogos y cirujanos torácicos, de participar en la revisión de ese informe antes de que se publicara. Y la verdad es que todos fuimos muy críticos con el informe porque realmente lo que hacía era exagerar los aspectos negativos del cribado al tiempo que minimizaba los aspectos positivos, ¿no? Y además usando, pues, una metodología subóptima. Por tanto, bueno, pues eso se debió un poco el revuelo mediático, ¿no? sobre el cribado de cáncer de pulmón. La conclusión de ese informe, además, va en contra de las recomendaciones del Parlamento Europeo, que en 2022 emplazó a todos los países de la Unión a poner en marcha programas de cribado en sus países, ¿no? Entonces, bueno, a eso se debió el revuelo. Y por lo tanto, entonces, vamos a ahondar un poquito más allá para que todo el resto de especialistas que estén un poco menos en esta subespecialidad de pulmón y sepan un poco menos cómo va el tema. ¿Qué es lo que sabemos actualmente sobre el screening de cáncer de pulmón con TC de tórax de baja dosis de radiación del que se habla en estos informes? Sí, pues mira, Ainhoa, los radiólogos llevamos realmente décadas intentando ver si con las técnicas de imagen podemos detectar precozmente el cáncer de pulmón. De hecho, ya en la segunda mitad del siglo XX, pues, en los años 60, se empezaron a hacer ensayos clínicos viendo si la radiografía de tórax pues podía detectar precozmente con o sin citología de esputo, pues a detectar precozmente el cáncer de pulmón. Y realmente ningún ensayo llegó a buen puerto. Es decir, la radiografía de tórax no es una buena modalidad diagnóstica para detectar precozmente cáncer de pulmón. Ha habido que esperar a que se desarrollara la tecnología de la TC, del TAC, para, bueno, pues poder hacer ensayos clínicos en los cuales sí se ha por fin demostrado que hacer un TAC de tórax de baja dosis de radiación de forma periódica, generalmente de forma anual en los ensayos clínicos, reduce la mortalidad específica por cáncer de pulmón. El primer ensayo, Ainhoa, se hizo en Estados Unidos, se diseñó hace más de 20 años, es el ensayo NLST, National Lung Screening Trial, y fue el primer ensayo en demostrar reducción de mortalidad, demostrando una reducción del 20% específica por cáncer de pulmón. Curiosamente, también demostró una reducción de la mortalidad global del 7%, dando a entender que probablemente en estos TACs, aparte de detectar nódulos pulmonares potencialmente cancerígenos, también detecta enfermedades o comorbilidades que son muy prevalentes en sujetos fumadores y exfumadores. Después ha habido más ensayos más recientes, uno europeo bastante conocido por la mayor parte de los radiólogos, que es el ensayo Nelson, que incluso ha mejorado esa reducción de mortalidad, ha demostrado una reducción global de la mortalidad específica por cáncer de pulmón del 24%. Y bueno, pues como ves, estos resultados lo que ha hecho ha sido animar a las sociedades científicas a, bueno, pues a poner en marcha proyectos piloto o incluso bueno, pues a hablar con la administración pública para poner en marcha programas de cribado. Pero no solo las sociedades científicas, Ainhoa, los organismos que regulan a nivel ministerial o a nivel de administración central, que regulan los cribados, también en algunos países como en Estados Unidos lo que hacen es, también han puesto en marcha programas de cribado o han recomendado
poner en marcha programas de cribado con TAC de toras de baja dosis. El mejor ejemplo es Estados Unidos. El organismo que regula cribado se llama USPSTF y ya hace varios años recomendó, en cuanto se publicaron resultados del ensayo NLST, rápidamente recomendó la realización del TAC de toras de baja dosis, además con el mismo grado de recomendación que la mamografía tiene para el cáncer de mama. Y voy más allá, no solo los organismos que regulan los cribados. Como he dicho antes, el Parlamento Europeo emplazó también a nivel político a los países de la Unión a poner en marcha programas de cribado. Por tanto, Ainhoa, a día de hoy, la evidencia científica lo que dice es que hacer un TAC de toras de baja dosis de forma periódica reduce mortalidad específica por cáncer de pulmón, probablemente reduce también mortalidad global y, por último, es coste efectivo. Bueno, sin duda los argumentos son muy fuertes, por no decir aplastantes, conforme los estás explicando. Entonces, uno se pregunta si estos argumentos existen, ¿qué es lo que se está haciendo en la práctica clínica? ¿O por qué no se hace? Un poco la siguiente pregunta que a uno le viene así a la cabeza. Pues bien, es una pregunta también a veces un poco difícil de contestar, pero bueno, como sabemos, en España ahora mismo no hay un programa oficial de cribado de cáncer de pulmón, no existe. Dicho esto, todos conocemos que hay varias instituciones, varios hospitales que llevan años participando en ensayos clínicos, como puede ser, por ejemplo, la Clínica Universitaria de Navarra o el Instituto Valenciano de Oncología, que han participado participan, mejor dicho, en proyectos internacionales de detección precoz de cáncer de pulmón con TAC de toras en ensayos clínicos. Otros centros públicos, también en Barcelona, me consta que hay varios hospitales que participan también en ensayos o en proyectos piloto. En mi propio hospital, el Ramón y Cajal, en Madrid, ha hecho un estudio piloto que publicó los resultados hace 2 años en pacientes VIH. Pues cada vez más hospitales realizan TAC de toras de baja dosis de radiación. Es verdad que estos cribados, Ainhoa, no se hacen en un marco ideal de regulación oficial, con un registro y con unos criterios de calidad homogéneos y uniformes. Pero se está haciendo cada vez más un TAC, un cribado que muchos expertos llaman oportunista. ¿Qué significa oportunista? Pues es un TAC de toras que se hace a personas que cumplen criterios de cribado, pero no se hace en un marco ideal regulatorio de, bueno, pues donde se registren los datos, se auditen esos datos y se garantice pues, una calidad homogénea y uniforme. Y yo como radiólogo asistencial, lo que yo sí noto en los últimos años es que veo que cada vez más los neumólogos fundamentalmente piden TACs de tórax de forma periódica a personas con EPOC, con enfisema o para vigilar un nódulo pulmonar que sabemos que es benigno porque lleva estable mucho tiempo. Y la sensación que tengo es que se está haciendo de alguna manera un cribado oportunista, ¿no? De tapadillo, que se puede llamar, un cribado un poquito oculto. Y ya está. Las implicaciones que tiene este cribado oportunista, que no es oficial, pues básicamente son 2. Una es que si no existe en la cartera de servicios de un hospital el TAC de baja dosis, un neumólogo puede pedir un TAC anual a un paciente con fumador o exfumador con una importante carga tabáquica, pero el radiólogo, si realmente no sabe que lo está pidiendo para detectar precozmente un cáncer, pues no se va a protocolizar o a programar de baja dosis de radiación y, por tanto, podemos radiar en exceso a ese paciente. Y, por otro lado, Ainhoa, también los informes de un TAC de tórax de cribado deben informarse de una manera que puede ser un poco diferente a los TACs estándar o convencionales. Es decir, la perspectiva del cribado puede hacer que el informe se haga de forma diferente o que la recomendación de seguimiento de un hallazgo sea diferente. Bueno, está claro que además el tema de la comunicación y de saber el objetivo de pedir las pruebas para vosotros es muy importante. Y viendo un poco que actualmente se habla muchísimo de la inteligencia artificial en todos los ámbitos, ¿qué papel puede jugar o juega en el cribado del cáncer de pulmón? Pues mira, bueno, yo no soy ningún experto en inteligencia artificial, pero desde luego yo creo que, sobre todo en un futuro próximo, creo que va a jugar un papel muy importante. En la actualidad, yo creo que muchos radiólogos que se dedican al tórax ya estamos utilizando algunas herramientas o hemos probado algunas herramientas que son de inteligencia artificial. Hay herramientas informáticas de detección automática de nódulos pulmonares. Hay también herramientas que, Ainhoa, nos ayudan a medir los nódulos de forma volumétrica, que es una forma
mucho más precisa de medir el tamaño de un nódulo pulmonar. Y realmente aquí estamos usando ya herramientas de inteligencia artificial. Incluso se han desarrollado también algunas herramientas que permiten categorizar los nódulos pulmonares que encontramos en un cribado en diferentes categorías, ¿no? Por ejemplo, nódulos sólidos, subsólidos, espiculados, nódulos pulmonares que sean perifisurales o calcificados. Existen ya herramientas que se están investigando y que pueden ayudar mucho al radiólogo a informar estos estudios. Creo que falta un poco todavía por investigar sobre herramientas que permitan predecir, Ainhoa, la benignidad o malignidad de un cáncer de pulmón. Ahí yo creo que todavía queda un poquito por investigar, ¿no? Es decir, que con un TAC de tórax un software nos ayude a decir si ese nódulo que hemos visto es benigno o es maligno. Pero estoy seguro de que en un futuro y con la ayuda de la radiómica podremos llegar a ese punto, ¿no? De diferenciar un nódulo benigno de uno maligno. Y por otro lado, Ainhoa, también la inteligencia artificial, aparte de ayudarnos a detectar, a cuantificar y a predecir la malignidad o no de un nódulo, también nos puede ayudar mucho a detectar y a cuantificar patologías habituales en pacientes fumadores y exfumadores y que son muy prevalentes. Creo que las he mencionado antes. Por ejemplo, el enfisema pulmonar, el calcio coronario o las anomalías intersticiales o incluso la osteoporosis. Todas esas son patologías que son más frecuentes en personas fumadoras y exfumadoras y la inteligencia artificial nos va a ayudar a detectarlas y a cuantificarlas. Lo que está claro es que la inteligencia artificial ha venido para quedarse y sin duda si esto es el principio que podrá deparar después seguro que podrá todavía ayudar y poner más en valor todo ese gran trabajo que ya realizáis desde la especialidad. Y luego escuchándote hablar se me surge la pregunta, ¿pero todo esto tiene diferencias cuando se trata de hombres o se trata de mujeres? ¿Existe igual para los dos en los dos casos? ¿Qué peculiaridades podemos encontrar o no? Pues mira, Ainhoa, sí que hay matices diferenciales del cáncer de pulmón en hombres y mujeres. Antes de nada, lo que sí te quiero decir es que, curiosamente, los ensayos clínicos que han demostrado reducción de mortalidad, generalmente hay poca participación de mujeres en esos ensayos clínicos. Y a pesar de esa baja participación, la mayor parte de los ensayos han demostrado que las mujeres se benefician más del cribado que los hombres. Es decir, que puede ser más rentable hacer un cribado en mujeres que en hombres. Entre los matices diferenciales, pues podemos tener en cuenta aspectos que tienen que ver con la biología del cáncer de pulmón. El cáncer de pulmón en mujeres se ha visto que puede aparecer con menor carga tabáquica que en varones. También que puede aparecer a una edad media un poquito más baja que en hombres. Por otro lado, también suelen tener en general adenocarcinomas o cánceres que son de más lento crecimiento y con relativa frecuencia con ciertas mutaciones, mutación de GFR, translocación de ALK, que hace que sean unos cánceres con un poquito mejor pronóstico que en varones. Además, los cribados han demostrado que las mujeres tienen una mejor adherencia a hacerse un TAC anual que los hombres. Y, por tanto, todo esto redunda en un mayor beneficio clínico. Eso es lo curioso que han demostrado los ensayos clínicos. Por otro lado, hay que tener en cuenta que las mujeres son más vulnerables a la radiación ionizante que los hombres, particularmente por la presencia del tejido glandular mamario. Todos estos aspectos diferenciales, Ainhoa, nos hacen cuestionar un poco si los criterios de inclusión que actualmente están aceptados y que no discriminan entre hombres y mujeres, igual en un futuro sí que tienen que tener en cuenta esta particularidad, ¿no? Y es posible que en un futuro las mujeres tengan que hacerse un cribado un poco diferente, igual empezar a una edad menor o igual con una carga tabáquica más baja o incluso plantearse espaciar los TACs de intervalo, ¿no? En vez de hacerlo de forma anual, pues plantearse hacerlo cada 18 o 24 meses. Qué interesante, Luis, ¿eh? Me parece muy interesante porque desde fuera obviamente pensamos que siempre se habla del cáncer de pulmón y no se distingue. Entonces, todas estas peculiaridades me parecen muy interesantes para tenerlas en cuenta. Es verdad que antes nos has hablado ya un poquito del estado actual que hay en Europa y también en España del cribado del cáncer de pulmón. ¿Por qué si al final, no sé si quieres contarnos un poco más sobre esto o por qué habiendo esta situación, existiendo esta situación,
¿Por qué parece que hay una reticencia por implementar un programa de cribado de cáncer por parte de las administraciones cuando, escuchándote, parece tan obvio? Bueno, pues esa sí que es una pregunta difícil de contestar y yo no tengo la respuesta. Yo me imagino que poner en marcha cualquier programa de cribado tiene que ser difícil, ¿no? Logísticamente y siempre supone un desafío para una administración pública, ¿no? Del tipo que sea. Mi opinión personal es que estas reticencias pueden deberse a la inversión, al coste inicial que puede suponer tanto en términos de recursos humanos como de recursos tecnológicos, Ainhoa, el coste que puede suponer poner en marcha un cribado de estas características, ¿no? Ten en cuenta que si realmente nuestro país pusiera en marcha un cribado, pues haría falta probablemente contratar radiólogos, contratar neumólogos, dimensionar bien las consultas de seguimiento de nódulo pulmonar, potenciar las consultas de deshabituación tabáquica. Todo eso, como ves, supone un coste inicial. Sin embargo, lo que sí también te puedo asegurar es que la evidencia científica lo que nos está diciendo es que el cribado es eficiente. Es verdad que igual el primer año que se pone en marcha no es rentable económicamente, pero a medio y largo plazo, a 5, 7, 8, 10 años, dependiendo también de muchos aspectos, ese cribado, Ainhoa, es muy probable que sea rentable al sistema sanitario, sea público o privado. Tratar el cáncer de pulmón es muy caro. Los tratamientos de quimioterapia, inmunoterapia, radioterapia, realmente supone una carga económica muy fuerte a un sistema sanitario. Por tanto, si podemos detectar precozmente cánceres en fases curables, realmente vamos a ahorrar a medio y largo plazo el dinero. ¿Qué pasa? Que yo creo que nuestros dirigentes no tienen esa visión a medio y largo plazo, tienen una visión más cortoplacista y probablemente pues quieran tener resultados en una legislatura y eso, claro, en un cribado de estas características no es posible. Creo que ahí puede radicar el problema. Bueno, está claro que estos temas es muy difícil a corto plazo, pero sin duda, escuchándote el tema de los costes y de los plazos y demás, pues sin duda es un tema que hay que poner sobre la mesa, hay que seguir insistiendo. Y ante este panorama y este contexto, ¿cuál crees tú que va a ser el futuro del screening? A ver, yo creo que sí, el futuro yo creo que es brillante, es bueno, ¿no? A corto plazo creo que es muy importante conocer a nivel, hablo de España, conocer los resultados del proyecto piloto Cassandra, que como has comentado es el primer proyecto piloto nacional que pretende demostrar a la administración pública pues la voluntad y el deseo de las sociedades científicas de poner en marcha un cribado de cáncer de pulmón, ¿no? Así que es muy probable que los resultados de este proyecto Cassandra suponga un punto de inflexión en la actitud del Ministerio con respecto al cribado de cáncer de pulmón. A medio y largo plazo, estoy convencido de que el cribado de cáncer de pulmón va a ser una realidad que va a cambiar, Ainhoa, de una forma dramática la historia natural del cáncer, ¿no? Ten en cuenta que es un cáncer que sin cribado, Ainhoa, mata más que la suma de las muertes por cáncer de mama, próstata y colon. Y, sin embargo, haciendo cribados ha demostrado que detectamos la mayor parte de los cánceres en fases curables, la mayor parte con cirugía, algunos con radioterapia, pero que se pueden curar, ¿no? Por tanto, podemos invertir claramente los datos y el pronóstico del cáncer de pulmón. Y además, como he dicho antes, creo que también es una oportunidad única el TAC de todas para detectar enfermedades frecuentes en las personas fumadoras y exfumadoras. Y eso es muy importante. Fíjate que en el ensayo Nelson, creo que se evaluaron pues 17.000, 18.000 participantes. Al final del ensayo se vio que habían muerto exactamente el mismo número de participantes por cáncer de pulmón que por enfermedades, eventos cardiovasculares. Por tanto, para mí es tan importante detectar un nódulo pulmonar potencialmente cancerígeno como ver si ese paciente tiene mucho enfisema, mucho cáncer coronario o tiene osteoporosis. Sin duda, los datos hablan por sí solos. Entonces, yo creo que como radiólogo torácico nos queda un poco que puedas dar algunas recomendaciones a los colegas que nos estén escuchando este Café Seram tan interesante y que todavía no realicen estudios de cribado de cáncer de pulmón, un poco ¿qué les recomiendas? ¿Qué quieres decirles? ¿Les animas? ¿Cómo hacemos? Sí, claro, claro que les animo. Mis recomendaciones sería, pues animar a los radiólogos torácicos
en sus centros, primero, a coordinar estrategias con sus neumólogos, ¿no? Es decir, oye, podemos hacer un piloto igual a nivel del hospital, podemos proponer unos criterios de inclusión, podemos empezar a hacer esto en determinados pacientes. Igual, pues como os he dicho, por ejemplo, en mi hospital se ha hecho ya un piloto con pacientes VIH, pues igual escoger, seleccionar una población específica y hacer algún tipo de trabajo, ¿no? Y yo, desde luego, animaría a los radiólogos y, sobre todo, a los responsables de los departamentos de radiología a que piensen y a que preparen para un futuro que no creo que sea muy lejano, en el que los estudios de TAC de toras de baja dosis van a suponer una carga importante de trabajo en los servicios de radiología. De alguna manera, como ocurre en las secciones de radiología de mama, ¿no? Donde el cribado tiene un peso muy, muy importante. Algunas comunidades autónomas, creo que Madrid ha sido la última en decir que se va a poner en marcha un cribado a nivel regional, ¿no? Creo que otras comunidades como Galicia o La Rioja también han hablado de implementar proyectos de cribado. Y creo que, bueno, pues que es deseable que se generalicen estas iniciativas a otras comunidades autónomas. Lo ideal sería que todas fuéramos unidas de la mano y usando pues unos criterios unificados, unas mismas guías de manejo de nódulos pulmonares y, bueno, pues con un registro y un repositorio de datos y de imágenes común, ¿no? Pero yo creo que hoy en día, con la evidencia científica actual, Ainhoa, creo que habría que plantearse si es ético a un paciente que sabemos que fuma mucho o que ha fumado mucho y que cumple criterios de cribado, no proponerle hacer un TAC de tórax anual, ¿no? Con la evidencia actual. Eso lo tenemos que pensar y dar una vuelta. Bueno, pues Luis, sin querer robar mucho más tiempo ni a ti ni a todos los especialistas que nos estén viendo enganchados a esta entrevista tan interesante, dejamos en el aire un poco ese pensamiento y esa reflexión para que cada uno de los especialistas piense en eso y probablemente todo vaya en la mejor de las direcciones. Luis Gorospe, yo te agradezco personalmente y de parte de todos el tiempo, el espacio y las explicaciones que a todos nos dejan clarísimo los datos y los argumentarios por y para que este cribado, este proyecto Cassandra, donde desde la SERAM también impulsamos, se lleve a cabo y agradecerte el tiempo de estar con nosotros en este Café SERAM. Ha sido un verdadero placer, Luis. Igualmente, no, muchas gracias a vosotros.